amigos de Ecotips DM, que gusto que estén el día de hoy acá. Bueno, pues como siempre te traigo una información que yo sé que va a ser muy importante para que tú sigas aprendiendo todo lo que necesitas saber para el control de la glucosa y por ende de la diabetes. Ok, bueno, el día de hoy te traigo una información que yo sé que es importante porque siempre hemos estado muy inmersos en esta situación que incluso a veces hasta nos da un poco de miedo el hecho de abordarlo, que son los carbohidratos. Pero obviamente, como todo, si tú entiendes cómo es la cuestión sobre este tema, vas a tener un mejor concepto de cómo debes de tú trabajar con ese tipo de alimentos para que puedas tener un mejor control de la glucosa. Bueno, lo primero que debes de saber es que los carbohidratos, no me voy a meter en cosas muy técnicas porque definitivamente no, este grupo lo he hecho precisamente para que se entienda de la manera más sencilla posible. Yo sé que si eres un especialista en salud me puedes hablar de miles de cosas que traigan los carbohidratos, pero el día de hoy quiero que entiendas de la manera más sencilla que los carbohidratos son aquellos alimentos que principalmente están formados por azúcares, ¿ok? Y obviamente esta cantidad de azúcares que trae pues va a ser lo que precisamente va a ser una elevación de la glucosa, y que si yo no hago un buen control o consumo de ellos, pues por ende lo que va a pasar es que ese descontrol va a llegar un momento en que va a haber un descontrol y esto me va a estar provocando problemas de resistencia a la insulina y en algún momento puedes llegar a presentar diabetes o síndrome metabólico, entre otras cuestiones que puede haber, pero básicamente es eso, ¿ok? Entonces, bueno, ahora que ya entiendes qué son los carbohidratos, que son alimentos que están compuestos básicamente por azúcares, hay que entender que algo que me ha llamado mucho la atención es que siempre ha habido como que un detalle ahí o una malinterpretación de realmente qué son este tipo de alimentos. Bueno, hay que entender que los carbohidratos son la primera fuente de obtención de glucosa. Y bueno, no porque quiera decirte que es la primera fuente de obtención de glucosa, quiere decir que sea la más importante. De hecho, como te digo, hay 3 fuentes de obtención de glucosa. Ya vamos a ver después las otras 2. Pero hay que entender por qué se conoce como la primera fuente de obtención de glucosa. Y es que hay que entender que algo que tienen en común los carbohidratos es que precisamente los carbohidratos no tienen la capacidad de almacenarse en el hígado para que así lo puedas utilizar cuando realmente el cuerpo requiera de esa glucosa. Como los carbohidratos no tienen esta capacidad de poderse convertir en glucógeno, que eso ya te lo había platicado en otro video, para almacenarse en el hígado y utilizar esa glucosa cuando realmente lo requiere el cuerpo, lo que pasa es que cuando llegan automáticamente al hígado se convierten tan rápido estos alimentos, los carbohidratos, en glucosa, que el cuerpo requiera o no requiera de glucosa, estos carbohidratos se van a liberar como glucosa en el cuerpo, y eso hace que, digamos, tenemos una glucosa de liberación rápida. Por eso es que se presenta esta cuestión en la que nosotros tenemos como que la idea de que es la fuente principal de obtención de la glucosa, y no es la fuente principal. Te digo, existen otras 2 que están al mismo nivel. El detalle es que hay que entender que este tipo de alimentos, pues te digo, no te da una glucosa que se pueda almacenar en el hígado para utilizarla cuando realmente el cuerpo lo quiere. Es decir, en el momento que tú la estás consumiendo, al cabo de unos minutos la glucosa se va a empezar a elevar en tu cuerpo, porque este tipo de alimentos, te digo, no se almacena en el hígado. Y creo que esa ha sido la controversia de que como se vuelve tan rápido glucosa este tipo de alimentos, se ha considerado como que es la fuente principal, ¿ok? Y no es que sea la principal, te digo, existen otras 2 que tampoco están sobre esta, solamente que si tú aprendes a equilibrar todas estas, pues obviamente vas a tener un mejor control de la glucosa. Entonces, ya sabiendo todo esto, lo más importante que debes de entender a la hora de manejarlos es precisamente que el consumo de estos pues tiene que ser moderado, ¿ok? No quiere decir que lo quitas de tus alimentos completamente, porque como te digo, existen 3 fuentes de glucosa que tienes que equilibrar para que así tu cuerpo esté funcionando de manera adecuada, ¿ok? Existen varios tipos de carbohidratos. Existen carbohidratos que son naturales y carbohidratos que son refinados. Ahora, tienes que entender que existen algunos carbohidratos que son naturales que pueden pasar o convertirse en refinados. Ok, de estos carbohidratos, pues un ejemplo que te puedo decir de los carbohidratos naturales, pues son las frutas como por ejemplo el mango, la piña,
el plátano son ejemplos de carbohidratos naturales que si tú te los comes obviamente te va a aportar glucosa en el cuerpo, azúcares en el cuerpo, glucosa que se va a transformar en glucosa de forma rápida, pero que como no han tenido ningún proceso de conversión ni nada, se conoce como carbohidratos naturales. Ahora, ¿qué son los carbohidratos refinados? Que es la otra parte de carbohidratos que existen, o la otra forma de carbohidratos que existen. Bueno, pues los carbohidratos refinados son aquellos que han llevado un proceso y que precisamente por ese proceso se han transformado en carbohidratos refinados. El mejor ejemplo que te puedo dar es precisamente la harina de trigo. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la harina de trigo, lo primero que hacen con el trigo es molerlo y cada vez que muelen el trigo, que lo hacen polvo, que lo hacen harina, pues ya sufrió una transformación. ¿Por qué? Porque al momento de que se rompen todas las fibras que trae el trigo en este sentido, pues obviamente quedan más liberados los azúcares. Y hacia eso, una vez que tú tienes la masa del trigo lista en harina, ¿no? La harina del trigo, entonces, ¿qué pasa? Si tú lo transformas, por ejemplo, en un pan que luego va a tener un proceso donde le vas a meter calor y lo vas a cocer, pues técnicamente lo que va a pasar es que eso ya sufrió una segunda transformación y es más fácil que el azúcar quede más suelto. Entonces, obviamente, el pan en este caso sería un carbohidrato más refinado en este sentido. Y existe otro tipo de carbohidratos que principalmente tienen la característica que tienen muchas fibras y que, aunque son carbohidratos naturales, pues técnicamente tienen la ventaja de que no elevan la cantidad de glucosa que tengas en el cuerpo. ¿Por qué no lo elevan? Porque te digo, tienen mucha fibra y por ende pues la liberación de la glucosa es tan lenta con este tipo de alimentos que no pasan como un tipo de carbohidrato que te pueda provocar algún problema. Ejemplos de ellos son algunas semillas como las nueces, las almendras, las avellanas, que tienen esta característica que son carbohidratos, pero te digo, como tienen fibras tan gruesas, obviamente si están crudas, tú las puedes comer y no vas a tener ningún problema en la elevación de la glucosa. Entonces, bueno, ahora ya conoces qué es todo esos carbohidratos. Como te digo, no es que tú tengas que retirarte los carbohidratos como tal, lo importante es que tú conozcas por qué se le conoce como la fuente principal de glucosa y saber que si tú utilizas bien esta fuente de manera equilibrada con las otras dos, pues vas a poder consumir todos estos tipos de alimentos sin tener ningún problema de que te vaya a provocar alguna elevación de la glucosa, ¿ok? Bueno, esta información te la quería dejar para el día de hoy para que tuvieras mejor conocimiento sobre este tema y nos estamos viendo en el siguiente video. Que tengas un excelente día.